¿Has sentido que nada cambia a tu alrededor? Que los días pasan, las semanas corren, y los mismos problemas siguen en pie como muros que no ceden. Y en tu corazón se levanta la pregunta silenciosa: ¿hasta cuándo, Señor? Es como si el cielo guardara silencio y la vida se quedara en pausa, mientras tú clamas esperando un milagro. Pero déjame decirte algo: lo que parece estancamiento, muchas veces es el escenario donde Dios empieza a trabajar en lo profundo de tu ser, porque el cambio más poderoso no siempre comienza afuera, sino dentro de ti. Es en esas noches donde sientes que nadie ve tus lágrimas, donde el Espíritu moldea tu carácter, tu fe y tu esperanza. Es en esos desiertos donde Dios entrena tu alma para recibir lo que vendrá. No es que el Señor se haya olvidado, es que está transformando tu interior antes de abrirte la puerta exterior. Y en ese proceso, aunque parezca invisible, algo glorioso está sucediendo. Como la semilla que muere bajo tierra antes de brotar hacia la luz, así también tu vida está siendo preparada en secreto. No subestimes lo que el Padre hace en lo escondido. Cuando parece que nada se mueve, Él está ordenando tu corazón, quitando cargas viejas, soplando nuevas fuerzas y enseñándote a confiar en lo eterno más que en lo visible. Por eso hoy oro contigo. Señor, mira a cada hijo e hija que se siente detenido en el camino. Tócalos ahora mismo con tu paz. Enséñales que no todo estancamiento es derrota, que a veces el silencio es tu voz trabajando con más fuerza. Renueva su espíritu, fortalece sus manos cansadas y recuerda a su corazón que tú nunca llegas tarde. Hazles comprender que mientras lo externo espera, lo interno florece en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. La vida nos empuja muchas veces a creer que el verdadero éxito consiste en ver resultados inmediatos. Queremos que las puertas se abran de golpe, que las circunstancias se acomoden sin demora, que las respuestas lleguen sin tardanza. Pero el Señor no trabaja bajo la presión de nuestros relojes ni bajo la prisa de nuestras ansias. Él obra con sabiduría eterna, y en su agenda los procesos internos tienen más valor que los logros externos. Cuando nada parece cambiar afuera, lo más grande puede estar ocurriendo en el interior de tu corazón. La Biblia nos muestra a hombres y mujeres que vivieron este mismo dilema. José pasó años en prisión mientras sus sueños parecían morir. Ana lloró en silencio mientras su vientre seguía vacío. Moisés habitó en el desierto 40 años, cuidando ovejas, antes de ver la zarza ardiendo. Y en cada uno de ellos había un patrón invisible. Dios no había olvidado la promesa, solo estaba preparando el alma para sostenerla. Porque ¿de qué serviría recibir una bendición externa si el corazón no estuviera listo para administrarla? Hoy también sucede así contigo. Quizá ves un trabajo que no cambia, una relación que no se transforma, una oración que parece no ser respondida. Y sin embargo, en lo más profundo, tu fe está siendo probada y fortalecida como el oro en el fuego. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Esa fue la declaración de un profeta que entendió que la ausencia de señales externas no significa ausencia de Dios. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de medir nuestra vida por lo que ocurre afuera y empezamos a valorar lo que ocurre dentro. El Espíritu Santo va arrancando raíces de amargura, despojando orgullos escondidos, sanando heridas antiguas y enseñando a depender de la gracia. Ese trabajo no siempre se ve, pero es más duradero que cualquier logro visible, porque lo que nace en el corazón permanece, mientras lo que ocurre afuera puede desvanecerse en un instante. Por eso quiero recordarte que cada día cuenta. Esa oración que levantas aunque no veas cambios, esa fidelidad que mantienes aun cuando nadie lo reconoce, ese acto de amor que haces en secreto, todo eso está formando a Cristo en ti. Y cuando llegue el momento de abrir nuevas puertas, tu carácter será más fuerte que tus circunstancias. Nada será capaz de robar lo que Dios ya sembró en tu interior. Cuando lo externo se congela y todo parece detenido, la primera reacción del corazón humano es la desesperación. Queremos respuestas rápidas, queremos pruebas visibles, queremos que el cielo nos muestre una señal inmediata.
Y cuando nada de eso ocurre, aparece la sensación de abandono. Pero ese aparente silencio de Dios nunca es indiferencia, es formación, no es rechazo, es entrenamiento del alma. Porque el Señor sabe que los procesos internos, aunque invisibles, son los que sostendrán tu vida en medio de cualquier tormenta. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Ellos habían salido de Egipto con mano poderosa, vieron el mar abrirse y los ejércitos enemigos derrotados. Tenían un testimonio glorioso de lo que Dios podía hacer afuera. Sin embargo, una vez que comenzaron a caminar en el desierto, las cosas no cambiaban tan rápido como esperaban. El maná caía del cielo, pero seguían en tierra árida. Había nube de día y fuego de noche, pero las circunstancias externas seguían iguales. El Señor no los había sacado del cautiverio para dejarlos varados, los estaba formando por dentro. El desierto no era un castigo, era una escuela. Y lo mismo ocurre contigo. Lo que hoy llamas estancamiento quizás sea el lugar donde Dios está enseñándote a depender, a confiar, a perseverar. Él está trabajando en las fibras más profundas de tu carácter, en esos pensamientos que todavía te atan, en esas emociones que aún buscan sanar. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, versículo 18. Esa es la garantía. No estás solo en el proceso. Dios está más cerca de lo que imaginas. Pregúntate, ¿qué pasaría si Dios respondiera de inmediato todo lo que pides, pero tu corazón no estuviera listo para recibirlo? Esa bendición se convertiría en peso, no en gozo. Por eso, el Padre prefiere detener el reloj externo para acelerar el reloj interno. Prefiere callar afuera para hablar más fuerte adentro. Prefiere dejar que el escenario parezca repetitivo para que aprendas que la verdadera vida no se mide por las circunstancias, sino por la comunión con Él. Hoy tu fe puede sentirse frágil, pero ese mismo fragor es el lugar donde se forja la confianza inquebrantable. Cada día que eliges creer, aunque no veas nada, estás levantando un altar en tu interior. Cada lágrima que viertes se convierte en semilla de esperanza. Cada oración en el silencio es un ladrillo invisible en la fortaleza que Dios construye en ti. Lo externo puede esperar, porque lo eterno ya está ocurriendo en tu espíritu. Hay momentos en los que la vida se convierte en un espejo inmóvil. Miras a tu alrededor y todo luce idéntico. El mismo trabajo que no se abre a nuevas oportunidades, la misma enfermedad que insiste en quedarse, la misma oración que se eleva y parece chocar con el techo. Y entonces nace una voz interna que susurra: nada va a cambiar. Esa es la mentira más peligrosa, porque no solo habla de lo externo, sino que busca paralizar lo que ocurre dentro de ti. El enemigo sabe que si logra sembrar la idea de que el proceso no tiene sentido, tarde o temprano tu corazón se rendirá. Por eso intenta convencerte de que tu espera es estéril, que tu fe no produce fruto, que tus lágrimas no son vistas por el Señor. Pero la verdad es otra. Cada lágrima es recogida, cada oración es escuchada, cada día de silencio está cargado de propósito. Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están en tu libro? Salmo 56, versículo 8. No hay una sola lágrima que se pierda en la eternidad, todas son registradas en el corazón de Dios. Si crees que nada cambia afuera, presta atención a lo que sí cambia en ti. Antes te desesperabas al menor retraso, ahora tu paciencia es más firme. Antes dependías de la aprobación de la gente, ahora tu confianza está en el Señor. Antes tu fe era frágil, ahora descubres que en la oscuridad se enciende con más intensidad. Esa es la transformación invisible que sostiene tu vida cuando lo externo aún no se acomoda. El pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida, pero no fue porque Dios tardara en abrir el camino. Fue porque dentro de ellos todavía habitaban esclavitudes, murmuraciones, miedos y dependencias que debían morir en el desierto. El Señor no quería simplemente llevarlos a un nuevo territorio, quería que llegaran con una nueva identidad. Y lo mismo sucede contigo. Dios no quiere solo cambiar tus circunstancias, quiere asegurarse de que cuando esas circunstancias cambien, tu corazón sea libre, maduro y capaz de sostener lo nuevo.
Pregúntate, ¿de qué me está liberando Dios en este aparente estancamiento? Quizás del temor al rechazo, quizás de la dependencia al control, quizás de esa voz que te decía que no era suficiente. Y mientras afuera todo parece igual, dentro de ti está ocurriendo la verdadera revolución, una mente renovada, un corazón sanado, un espíritu fortalecido. Lo que hoy parece inmovilidad es el taller secreto del cielo, donde tu vida es cincelada con amor paciente. Hay un punto en la vida en el que entendemos que la verdadera batalla no se libra afuera, sino en lo profundo del corazón. No es el desierto, no es la crisis, no es la demora lo que más duele. Es la voz interna que dice, Dios se olvidó de ti, y cuando esa mentira toma asiento en el alma, la esperanza comienza a desvanecerse. Pero allí, en medio de esa lucha invisible, el Espíritu de Dios se levanta como un susurro firme. No te he dejado, estoy contigo. Miremos a Elías en aquel momento de cansancio extremo. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, lo vemos escondido en una cueva, agotado, pidiendo que su vida termine. Afuera no había cambios inmediatos, la persecución seguía, el peligro continuaba. Pero Dios no eligió mostrarle un terremoto ni un fuego arrasador. Eligió hablarle en un silbo apacible y delicado. Lo que cambió no fue la situación, sino la manera en que Elías escuchó la voz de su Señor. Y tras el fuego vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con el manto. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. En esa voz íntima, el profeta recobró fuerzas para volver al camino. Así también contigo. Puede que no veas todavía las puertas abiertas ni las cadenas caídas, pero la voz del Espíritu está renovando tu interior. Esa voz calma tu ansiedad, corrige tus pensamientos y restaura tu ánimo. Afuera todo luce igual, pero dentro de ti hay un nuevo latido, la certeza de que no caminas solo. Muchas veces pedimos a Dios que cambie las circunstancias, y Él responde cambiándonos a nosotros. Porque cuando lo de afuera se transforma sin que lo interno esté listo, el milagro se desperdicia. Pero cuando lo interno es moldeado primero, incluso antes de ver la señal, ya tienes la fuerza para sostenerla. Ese es el secreto de la espera. El milagro comienza en tu carácter, antes de manifestarse en tu entorno. Hoy el Señor te dice que lo que parece un retraso es en realidad una preparación. Tus pensamientos están siendo alineados con la verdad, tu espíritu fortalecido contra la duda, tu corazón sanado de heridas que ni tú sabías que llevabas. Y cuando todo eso esté maduro, verás que el cambio externo llegará como consecuencia inevitable de la obra interna. Lo que parecía demora se convertirá en plataforma, y lo que parecía vacío se transformará en plenitud. Cuando parece que todo alrededor está detenido, el alma corre el riesgo de caer en la apatía. No ves progreso, no sientes movimiento, y lentamente la ilusión comienza a apagarse. Pero lo que para ti es quietud, para Dios es siembra. En esos días que parecen repetidos, el Señor planta en los secretos semillas que más adelante darán fruto abundante. Miremos a Ana, la mujer que lloraba amargamente por no poder concebir. Año tras año iba al templo. Año tras año recibía la misma burla. Año tras año se arrodillaba sin ver nada nuevo. Afuera nada cambiaba, pero dentro de ella algo sí comenzó a transformarse. Su oración pasó de ser un lamento a un voto de entrega. Y cuando su corazón se alineó al propósito eterno, Dios abrió su vientre y Samuel nació como respuesta. No fue solo un hijo para Ana, fue un profeta para Israel. Por este niño oraba, y el Señor me concedió lo que pedí. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Lo externo se transformó en el momento exacto en que lo interno alcanzó madurez. Así también sucede contigo. Quizás llevas años pidiendo un cambio, anhelando ver una respuesta, pero el Señor está trabajando primero en la raíz de tu fe. Tal vez aprendiendo a orar con mayor confianza, tal vez rindiendo áreas que aún no has entregado, tal vez sanando heridas profundas que condicionaban tu visión. Afuera aún no lo ves, pero dentro de ti el Espíritu está formando un corazón dispuesto a recibir algo más grande de lo que imaginabas. Es aquí donde se esconde la clave. El propósito de Dios siempre va más allá de tus expectativas personales. Lo que hoy parece un simple anhelo,
Él lo transforma en un instrumento para bendecir a muchos. Ana pedía un hijo, pero Dios le entregó un profeta que marcaría la historia de su pueblo. Tú pides una respuesta a tu necesidad, pero el Señor te está preparando para impactar la vida de otros a través de esa misma respuesta. Lo que vives no se trata solo de ti, se trata del propósito eterno que Dios quiere desplegar por medio de tu vida. Y cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia. Ya no preguntas solamente, ¿por qué tarda tanto?, sino ¿qué estás formando en mí mientras espero? Porque si Dios se toma el tiempo de moldear tu interior, es porque lo que viene es tan grande que necesita un corazón sólido para sostenerlo. Y allí, en esa aparente repetición de días iguales, se está escribiendo una historia que llevará tu nombre, pero tendrá la firma del cielo. Hay instantes en los que la espera prolongada se convierte en un peso insoportable. El alma se pregunta si realmente vale la pena seguir creyendo, si no sería más fácil rendirse y dejar todo atrás. En esos momentos la fe se prueba en su esencia. ¿Confías en Dios solo cuando las cosas cambian afuera, o lo sigues honrando aun cuando todo permanece igual? Ese es el filtro de los verdaderos hijos, el crisol donde se revela la autenticidad del corazón. Job conoció ese dolor. Perdió riquezas, hijos y salud, y lo único que parecía permanecer era la oscuridad de la desgracia. A su alrededor no había señales de esperanza. Su esposa le aconsejó maldecir a Dios, sus amigos lo acusaban, y el silencio del cielo era lo único que lo acompañaba. Sin embargo, Job decidió afirmar su confianza en medio de la ruina. Aunque él me mate, en él esperaré. Libro de Job capítulo 13, versículo 15. Esa declaración no surgió de un cambio externo, sino de una transformación interna tan profunda que nada podía quebrarla. El secreto está en aprender a ver la fidelidad de Dios, no por lo que ocurre en el entorno, sino por lo que Él produce en el interior. Afuera tal vez todo parezca igual, pero si dentro de ti sigues levantando tu voz en adoración, entonces ya está ocurriendo un milagro. Si en medio de la demora aún puedes doblar tus rodillas y decir, Señor, confío en ti, eso es victoria. La fe que resiste la tormenta no necesita que el sol aparezca de inmediato. Se alimenta de la certeza de que Dios sigue presente aún en la noche. Y esa es la obra más hermosa, tu corazón fortalecido en secreto. El enemigo no entiende cómo puedes seguir adorando sin ver respuesta. No comprende cómo sigues sembrando amor cuando no cosechas aún. No logra explicar cómo tu fe sigue en pie mientras todo parece en contra. Lo que no sabe es que dentro de ti el Espíritu Santo ha edificado un altar que no depende de lo que cambia afuera, sino de la presencia que habita adentro. Hoy quiero invitarte a que decidas levantarte en ese mismo espíritu, que aunque la respuesta tarde, no dejes de creer, que aunque la situación no cambie, no apagues tu adoración, porque en el mundo espiritual nada de eso es en vano. Tus lágrimas están escritas en el libro de Dios, tu fe es un memorial delante de su trono, y tu perseverancia está abriendo camino para que su gloria se manifieste. Lo externo se acomodará en su tiempo, pero lo interno ya está brillando con la luz de Cristo. Hay temporadas en las que lo externo parece encadenado a un mismo guión. Despiertas cada mañana con la esperanza de que hoy algo distinto suceda, pero la jornada termina igual que ayer. Sin embargo, en esa aparente rutina, Dios va moldeando lo que no se ve. La transformación más poderosa no ocurre en la superficie, sino en lo profundo del alma, donde se gesta la verdadera libertad. El apóstol Pablo entendió este misterio mientras escribía sus cartas desde una prisión. Afuera estaba limitado, encadenado, con paredes frías como único paisaje, pero dentro de él ardía un fuego que ninguna reja podía apagar. Desde esas cadenas proclamó, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Esa convicción lo hacía cantar himnos en la noche, escribir palabras de vida a las iglesias y mantener la esperanza firme en medio de la adversidad. Y es que nadie puede encarcelar lo que Dios está formando en tu interior. Podrán cerrarse puertas, podrán demorarse respuestas, podrá parecer que el horizonte se repite, pero tu espíritu puede levantarse cada día más fuerte, más sensible, más lleno de fe.
Esa es la obra secreta del Espíritu, transformar lo invisible mientras lo visible espera su momento. Pregúntate, ¿qué es más valioso, un cambio inmediato en lo externo o la formación de un carácter que jamás se derrumba? Dios conoce la respuesta. Él sabe que los milagros más duraderos no son los que ocurren afuera, sino los que permanecen en lo íntimo del corazón. Por eso permite procesos que no entendemos, porque está escribiendo en ti una fortaleza eterna. No te engañes pensando que el silencio es ausencia. En realidad, el silencio es un aula, y en esa aula aprendes paciencia, aprendes confianza, aprendes a depender de la gracia. Cada día que eliges seguir creyendo aún sin ver, tu espíritu se expande. Cada decisión de honrar a Dios en medio de la espera, tu interior se hace más semejante a Cristo. Y ese es el mayor de todos los milagros, que tu vida sea transformada en la imagen de aquel que nunca cambia. Así como Pablo salió de la cárcel con más autoridad espiritual que con la que entró, también tú saldrás de tu proceso más firme, más sabio y más lleno del Espíritu. Porque el cambio externo es temporal, pero la transformación interna es eterna, y eso es lo que el cielo celebra. Hay un momento en el que descubres que la aparente quietud de afuera no era un obstáculo, sino una invitación. Dios permite que todo se mantenga igual en lo visible para que aprendas a escuchar su voz en lo invisible. Cuando lo externo no se mueve, lo interno se abre como un pozo profundo donde el Espíritu revela lo eterno. Y allí, en ese lugar secreto, empiezas a comprender que lo que parecía un atraso era en realidad el camino hacia tu verdadero propósito. Miremos a David antes de ser rey. Mientras todos lo ignoraban en el campo cuidando ovejas, él cantaba a Dios en soledad. No había aplausos, no había trono, no había corona. Afuera nada cambiaba, un muchacho anónimo con la misma rutina diaria. Pero adentro, su corazón era entrenado en la confianza, en la adoración y en la valentía. Cuando llegó el día de enfrentar a Goliat, no fue su destreza externa lo que lo sostuvo, sino la fortaleza interna que había cultivado en los días de anonimato. El Señor me libró de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 37. Esa seguridad no nació en el campo de batalla, nació en lo oculto. Así también contigo. Tal vez hoy tu escenario parece limitado y repetitivo, pero es el taller donde Dios te está formando para algo mayor. Cada día que decides perseverar, cada vez que eliges adorar en lo secreto, cada vez que te levantas sin ver señales, estás afilando las piedras que un día derribarán gigantes. El propósito de Dios no se construye en la cima, se forja en lo escondido. Por eso, lo que hoy vives no es pérdida de tiempo, es preparación. El Señor está formando en ti la valentía de un David, la fe de un Abraham, la perseverancia de una Ana. Todo lo que ahora parece inmóvil será el cimiento de tu llamado. Y cuando llegue el tiempo señalado, no solo verás cambios afuera, sino que descubrirás que lo más grande ya había ocurrido adentro, un corazón listo para sostener lo eterno. La aparente espera no es el fin, es el comienzo, porque cuando nada cambia afuera, es señal de que lo interno está siendo perfeccionado. Y cuando ese trabajo concluya, lo externo no tendrá otra opción que alinearse con el propósito de Dios. Lo que hoy soportas en silencio será mañana tu testimonio público. Lo que ahora parece repetición se transformará en revelación. Y entonces comprenderás que el verdadero milagro no era la puerta abierta, sino la persona en la que Dios te estaba convirtiendo mientras esperabas. El alma llega a un punto en el que comprende que todo el recorrido, cada silencio, cada lágrima y cada día sin respuesta visible, era parte de un diseño más alto. Lo que parecía una demora interminable era el crisol donde el carácter se purificaba y el propósito se revelaba. Y allí, en ese momento en que entiendes que no era un castigo sino un llamado, nace el clímax de tu fe, descubrir que Dios te estaba transformando desde dentro para prepararte a vivir lo que había soñado para ti desde antes de tu nacimiento. Volvamos a la historia ancla de David, un muchacho relegado al campo, invisible a los ojos de su padre y sus hermanos, ocupado en tareas sencillas que parecían no llevar a ninguna parte. Nadie veía en él a un futuro rey, pero mientras lo externo permanecía igual, el Señor trabajaba en su interior.
En la soledad aprendió a escuchar la voz de Dios. En el silencio cultivó canciones de adoración. En el anonimato entrenó la valentía enfrentando leones y osos. Y cuando el día llegó, cuando lo externo finalmente cambió, David ya no era el mismo muchacho. Era un hombre formado en lo íntimo, listo para sostener un reino. Ese mismo principio arde hoy en tu vida. El escenario que parece inmutable ha sido el campo donde Dios te está entrenando. Los años que parecieron repetirse eran la sala donde el Espíritu formaba tu carácter. Las oraciones que sentiste sin eco eran las conversaciones en las que tu alma aprendía a descansar en Él. Y ahora, aunque lo externo aún no cambie, puedes percibirlo dentro de ti. Algo nuevo ha nacido, una fe que ya no depende de señales visibles, una esperanza que no se apaga en la tormenta, un amor por Dios que trasciende los resultados. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esa promesa sigue viva hoy. Lo que Dios busca no es simplemente cambiar tus circunstancias, sino darte un corazón nuevo que pueda sostener lo eterno. Y cuando llegue el día en que lo externo se alinee, descubrirás que el verdadero milagro ya ocurrió en tu interior. Porque los muros pueden caer en un instante, las puertas abrirse de un momento a otro, las respuestas llegar de forma repentina. Pero lo que nadie podrá arrebatarte es la transformación que el Espíritu obró en ti mientras esperabas. Esa transformación es eterna, inquebrantable, indestructible. Hoy oro con todo mi corazón para que recibas esta verdad. Padre, mira a cada hijo e hija que ha sentido que nada cambia afuera. Recuérdales que lo más importante ya está sucediendo en lo secreto de su corazón, que puedan discernir tu voz en medio del silencio, que reciban fuerzas en medio de la espera, que se levanten con la certeza de que no caminan solos. Derrama sobre ellos tu paz que sobrepasa todo entendimiento, llena su espíritu de valentía y sella en sus corazones el propósito que los llama hacia adelante. Declaro en fe que ninguna espera será desperdiciada, que cada lágrima ha sido contada, que cada día aparentemente repetido se convertirá en semilla de gloria. Y en el nombre poderoso de Jesús, proclamo que lo que parecía detenido se moverá en su tiempo, que lo que parecía cerrado se abrirá en el momento señalado, y que lo que parecía estéril dará fruto abundante. Amén. Gracias a Dios por cada instante que compartimos en este mensaje. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, no es accidente que tu corazón haya permanecido escuchando palabra tras palabra. El Señor tenía preparado este encuentro para recordarte que aunque lo externo parezca no moverse, lo más importante ya está sucediendo dentro de ti. Esa obra invisible, esa transformación silenciosa, es la garantía de que no vives en vano. Quiero invitarte a que salgas de este momento con una decisión firme, no medir más tu vida por lo que ves afuera, sino por lo que reconoces que Dios está haciendo adentro. Cada oración levantada, cada lágrima entregada, cada día de fidelidad en medio de la espera, todo está siendo tejido en un plan perfecto. No sueltes tu confianza, porque llegará el día en que mirarás atrás y comprenderás que esos años de aparente repetición fueron en realidad los años más fértiles de tu vida espiritual. Permite que la gratitud sea la última palabra de tu corazón en esta jornada. Agradece por lo que entendiste y por lo que aún no entiendes. Agradece por lo que recibiste y también por lo que todavía esperas. Porque agradecer en medio de la incertidumbre es declarar con fe que tu Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y nunca dejará de obrar. Y si este mensaje tocó tu vida, te invito a expresarlo de una manera sencilla pero poderosa. Dale me gusta a este contenido para que otros también puedan encontrar esperanza. Escribe en los comentarios tu testimonio, tu oración o incluso tu confesión de fe, porque esas palabras pueden convertirse en semilla para alguien más. Y no olvides suscribirte para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu espíritu y te acompañen en tu caminar con el Señor. Aquí no termina, apenas comienza un viaje de transformación. El que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¡Qué promesa más grande! Él no dejará nada a medias. Todo lo que inició en tu interior lo llevará hasta la plenitud.
Y ese será siempre nuestro canto de victoria. Dios nunca se detiene, Dios nunca llega tarde, Dios nunca abandona.